Tema: conflictos territoriales. Profesora Janet Judith Ramos Calixco, asignatura Geografía. En esta ocasión iniciaremos recordando que los seres humanos somos seres territoriales y le otorgamos valor a los espacios e incluso llegamos a brindarles un significado, emoción o incluso una identidad, y todo esto hace que lo caractericemos como únicos. También los delimitamos para separarlos y diferenciar nuestro territorio de los demás. Específicamente, el ser humano a lo largo del tiempo se ha estado estableciendo en algunos espacios o lugares, y a partir de eso, obviamente con el tiempo va creando o generando recuerdos, memorias, y por lo tanto le va dando cierto significado o lo asocia con cierto valor. Eh, Después de esto es que los seres humanos también los hemos ido delimitando, es decir, que por ejemplo, si yo tengo un terreno y empiezo a delimitarlo, bueno, hago como una línea, una separación con el vecino de al lado para determinar qué espacio es mío. Sucede lo mismo con las fronteras, pero bueno, a escala ya más, eh, a escala más amplia que la que estábamos manejando. Un conflicto territorial es un proceso en el que uno o más actores manifiestan sus necesidades y desacuerdos entre ellos, es decir, en un mismo espacio surgen tensiones territoriales por motivos económicos, políticos y culturales. Específicamente estamos hablando de que, para iniciar, están habitando en un mismo espacio o en un mismo lugar. Y ustedes saben que, por ejemplo, a partir de que convives con una persona en un solo espacio, es decir, por ejemplo, tú con tu familia o tu familia con tus abuelitos, con otras personas o incluso con vecinos, por ejemplo, para los que rentan o los que tienen espacios muy pequeños y que tienen que compartir, a lo largo del tiempo van surgiendo ciertos desacuerdos o conflictos. Por ejemplo, el hecho de que vivas con tus hermanos y compartas el cuarto y de repente estés peleando que quieres más espacio en la cama o que quieres, quién tomó tu cepillo, quién tomó tu cargador, entre algunas otras situaciones, pues van generando conflictos ya que se hace más constante. En el caso de un conflicto territorial, bueno, es un proceso en el que un gobierno está en desacuerdo con otro y entonces surgen ciertas tensiones. Puede ser en motivos económicos, específicamente de que haya un recurso en ese espacio y queramos explotarlo los dos, de motivos políticos, que por ejemplo yo no quiero aceptar a tus residentes ni tú a los míos, o haya algo más allá, y culturales, es decir, que no estemos de acuerdo en la religión que profesa o no estamos de acuerdo en la forma en la que viven, entre algunas otras. Un conflicto territorial, específicamente no siempre lleva a la fuerza. Sin embargo, en la mayoría de los casos sí la utiliza. Utiliza la fuerza, la violencia o la marginación. Es decir, que forzosamente se está manifestando, pero no de buena forma. Está buscando un conflicto. Y la principal, bueno, esto es como la principal causa que se le da, ya que generalmente ese gobierno o esa persona o ese representante busca la ocupación y apropiación del territorio. Bueno, pueden notar que hay una imagen en la parte izquierda, en la parte inferior, en donde está como peleando la tierra o el espacio, y son varias manos, por ejemplo. En este caso estamos hablando de eso, que generalmente buscan la ocupación de ese territorio, y puede ser para investigación, puede ser para extraer los recursos naturales que tiene, puede ser para usarlos como medio económico, entre algunos otros. Esas causas pueden ser, como se los acabo de decir, de una manera económica, política, cultural o natural. Las características de un conflicto territorial: la primera es que forma parte de las relaciones sociales, debido a que a veces es inevitable tener desacuerdos con aquellos que habitan en el mismo espacio. Estamos hablando relación social, bueno, que obviamente todos nos relacionamos con todos, y el claro ejemplo está en que ustedes en la escuela, en su salón, se llegan a relacionar con más personas. Por lo tanto, existe esa relación social. Sin embargo,
a lo largo del tiempo o a lo largo de un ciclo que vayan pasando, bueno, ustedes qué es lo que dicen, bueno, no me agrada esa persona porque toma cosas que no se le prestan, ¿no? O otra persona, bueno, ocupa más espacio del que se nos asignó. Una persona más, porque coloca su mochila ahí y ahí me estorba el paso. Entre algunos otros desacuerdos, ese podría ser un ejemplo. La segunda es que revelan una ruptura armoniosa de un espacio, dado que las relaciones sociales lo vuelven difícil de habitar. Esa ruptura de la armonía se da a partir de esos desacuerdos anteriores. Y aparte de todo lo hacen complicado, porque si no saben cómo resolver un problema, es decir, si tú no hablas con tu compañero, mira, sabes que a mí me estorba tu mochila y no me deja pasar, y en caso de un sismo es importante que pues yo pueda tener ese espacio libre, pues la otra persona tampoco lo va a entender. Sin embargo, si tú se lo explicas, bueno, es más probable que tengas a tu favor esa buena resolución del problema. La tercera es que son resultado de rivalidades, competencias o confrontaciones entre personas y gobiernos que quieren controlar el espacio. Y específicamente aquí hablamos de rivalidad, competencia o confrontación, ya que en todo el tiempo del ser humano siempre hay personas que han querido sobresalir, ser los líderes, mandar como tal, y no solo en un lugar, sino de cómo se van a hacer las cosas. Pero ese conflicto se da cuando surgen, por ejemplo, dos líderes en un solo espacio. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Bueno, que en su mismo salón haya dos personas que a fuerza quieren ser jefes o jefas de grupo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, a ver quién es mejor y empiezan a competir. Pero la situación se da cuando una, por ejemplo, no acepta que podría haber propuestas de dos personas y se podría tomar en cuenta para aplicarlo en el salón, en este caso. Sucede lo mismo en el gobierno. Pues quieren controlar ese espacio para su beneficio personal, no para un beneficio en común. Las causas por las que se da un conflicto territorial es por las fronteras. Específicamente un conflicto territorial se da porque de repente no saben delimitar hasta dónde era su espacio. Tal es el caso, por ejemplo, de México con Estados Unidos cuando tuvieron ciertas dificultades y entonces ahora se apropian de Texas. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, realmente ha habido como ese choque o conflicto, desacuerdo, pero bueno, no se ha manifestado de forma tan brusca. Otra causa son los recursos naturales y como se los venía diciendo es que buscan apropiarse de esos recursos. No falta una persona que sea más lista y entonces diga de otro gobierno, bueno, tal como venía en el caso o ejemplo de su libro de texto, en la parte del Ártico, o no, perdón, del Antártico, de la Antártida donde manejaban, bueno, no recuerdo muy bien si era Ártico o Antártico, pero donde manejaban que, por ejemplo, ahorita solo se ha estado utilizando como parte de investigación. Sin embargo, saben que ahí en las partes donde está congelado anteriormente hubo más recursos que a lo mejor el ser humano todavía no conoce o que ya conoce y que son de gran valor. Por lo tanto, entonces es el interés en ese espacio. No solo hablamos de un recurso específico, o sea, por ejemplo, como el oro, la plata, sino que también hablamos del agua incluso. Si se dan cuenta, el agua cada vez es más escasa, entonces al apropiarte de ese espacio tú podrías venderlo en mayor medida o en mayor valor y entonces seguirías obteniendo un beneficio. Puede ser también con el carbón, puede ser con diferentes recursos como árboles, entre algunos otros. Otra causa es la religión y bueno, esto se da más en la parte en la que no estás de acuerdo en las creencias, no estás de acuerdo en que ocupen cierto espacio, no estás de acuerdo en la forma en la que llevan su vida, a la mejor o las creencias que tienen y por lo tanto esto también llega a causar un conflicto territorial. Ahí tenemos algunas culturas que chocan y por lo tanto no se toleran, o se da más la discriminación, se da más la marginación. Entonces ahí es donde radica esta causa. También se da con las etnias, sucede lo mismo al igual que en la religión. Al no querer ser parte de esto,
Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a la parte contraria y no quieren como convivir con las personas, o sea, no saben respetar de cierta forma que todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos eh, diferente ideología y por lo tanto podemos seguir diferentes cuestiones sin ningún problema. Otra causa más es el reclamo de territorio y es que hay personas o gobiernos que se han aferrado a que a lo mejor por ser los mejores les toca más o por ser los que más personas tienen les toca más, por ser los que menos tienen o las menos conflictivas les toca más. Entonces, al tener esa ideología, que vuelva a lo mismo, es una ideología únicamente, bueno, reclaman este territorio y por lo tanto causa cierto conflicto, porque de forma general están peleando algo que ocurrió en el pasado y lo siguen haciendo presente. Y la última podría ser la separación o el anexo de algún territorio. Hay en algunos espacios, por ejemplo, me parece que era en Madrid, que hay una colonia en la que se quiere independizar. Eso también genera un conflicto territorial porque de cierta forma un gobierno se hace fuerte al estar unido, pero si deciden irse separando, pues entonces va perdiendo el control económico, político, social y cultural. Por lo tanto, eso no les beneficia. Sucede lo mismo si queremos anexar algún otro. Hay todo un proceso que se tiene que seguir para que se pueda tener la misma moneda, se pueda tener el mismo gobierno, entre algunos otros. Por eso es que causa ciertos conflictos. Los conflictos territoriales no son exclusivos de las zonas continentales. Específicamente entonces estamos diciendo que no solo se da dentro del continente. Ese conflicto también ha sobrepasado hasta la zona marítima, es decir, en la parte del mar, ya que presentan tensiones por explotar los recursos marinos y la navegación. Eh, Específicamente en esto hablamos de que en la parte del mar se podría explotar recursos como el petróleo, se puede explotar también a ciertas especies de pescados y por lo tanto, bueno, pareciera insignificante, pero a lo largo del tiempo esas exportaciones, importaciones, las llegadas, el turismo, generan mucha ganancia económica a un gobierno. Por eso es que también es muy peleada de qué parte le toca a quién. Y bueno, sobre todo con la navegación, porque a veces esas rutas marítimas, pues tienes que pasar por algún lugar de un territorio y por lo tanto entonces tienes que pagar cierto impuesto. Entonces es por ello que suelen tener ese conflicto no solo en la parte del continente, sino también en la parte del mar. Los momentos del conflicto específicamente son tres. Implica las causas, es decir, como por qué inició ese conflicto. Posteriormente está el desarrollo, que bueno, sería como la parte en que pudiera estarse desarrollando un tratado, un acuerdo o incluso un conflicto territorial o bélico. Bélico es cuando ya es con armas y de forma más como de guerra. Y la última son las consecuencias. Las consecuencias habría que aclarar que, por ejemplo, más que afectar al gobierno como tal, cuando hay una guerra, estás dañando al país al que te estás enfrentando, ya que, por ejemplo, ustedes no sé si alguna vez han visto algún video de lo que había ocurrido, por ejemplo, entre Siria y no me acuerdo me parece que era Irán o Irak, que tenían conflicto, ¿no? Y entonces cuando según aparentemente se lanzan cohetes y todo eso, realmente vamos a ser honestos, a los gobiernos ya los tienen resguardados en otras instancias que son seguras, mientras que a los únicos que dañan, bueno, es a la población, destruyendo hogares, destruyendo espacios, escuelas, y bueno, no permiten que se exprese realmente el sentimiento, porque solamente es el pleito entre un gobierno y otro, no entre la población y otra población. Habría que aclarar que un conflicto jamás termina, solo se transforma, es decir, podemos llegar a realizar acuerdos o propuestas, pero jamás se termina ese conflicto, siempre queda como pendiente, por así decirlo. Las consecuencias que se dan en un conflicto territorial es
En el aspecto del ambiente, bueno, tiene impacto en el medio ambiente, ya que no sé si lo sepan, pero hay bombas nucleares o específicamente hay, bueno, en todas las bombas, la mayoría son dañinas para el medio ambiente por sus compuestos químicos. Entonces, al lugar en el que caen no solo dañan a la gente, sino también a la vegetación que ahí se encontraba. En el aspecto social y cultural se da un daño a la sociedad y a la construcción social, específicamente porque, bueno, al ser dañados con este conflicto, lleva todas sus implicaciones, desde que hay una guerra, desde que hay un conflicto armado, desde que tengan que sacarlos de sus casas e irse a vivir a un albergue, desde que si lanzan algún misil, bueno, puede dañar y matar incluso a personas, desde que se saturan los hospitales y no hay atención, no hay medicamento, no hay dinero porque se invierte específicamente en las armas. Entonces, si se dan cuenta, sí es un aspecto muy marcado y muy fuerte que realmente pues no los tenemos conscientes. En el aspecto político son aquellos donde los estados intervienen para pacificar un evento. Esa consecuencia no siempre se lleva a cabo. Por ejemplo, la mayoría de ocasiones suele intervenir la ONU, que es la Organización Nacional perdón, la Organización de las Naciones Unidas, pero no siempre tiene éxito al tratar entre dos naciones o más. Y más si, bueno, están implicadas tres, cuatro personas o gobiernos, es más complicado llegar a un acuerdo. Y el aspecto económico, la consecuencia económica, se refiere al beneficio económico de un conflicto. Hay muchos lugares que son muy reconocidos por la venta, por ejemplo, de armas o de bombas o ese tipo de cosas que, bueno, sirven en la guerra y entonces ese conflicto se ve beneficiado o ese espacio se ve beneficiado porque, bueno, son en donde consiguen directamente sus armas, sus bombas y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, también hay una gran afectación para la población de manera económica, ya que no se invierte en seguir metiendo alimentos o en hospitales o en escuelas, porque lo principal en esta ocasión, pues es mantener el conflicto y que no pierdan. Específicamente, bueno, eso es todo lo del tema. Si se dan cuenta, es muy breve. Habla del conflicto territorial como tal. No olviden enviarme su tarea, no olviden enviarme sus dudas y cualquier cosa, bueno, saben que ahí estoy. Gracias.